espiritualidad, relacionado con sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. La definición de espiritualidad me llega como una imagen de inhalar y exhalar. Así que para colocarlo en palabras, lo pongo como conciencia del respirar. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, digamos un poco lo que no es. Efectivamente, la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver ni con religión, ni con creencias, ni con prácticas, sino es una conciencia. Cuando yo hago el ejercicio de respirar, cuando hago la inhalación y la exhalación, me puedo dar cuenta que hay una perfección y un equilibrio tal que ni siquiera la máquina de más alto nivel tecnológico podría hacerla. La inhalación y la exhalación que practico mientras estoy hablando se va adecuando incluso a la forma en que estoy hablando. No es la misma respiración cuando estoy corriendo o cuando estoy haciendo una meditación. La respiración se va adecuando a cada persona de acuerdo a lo que hace, de acuerdo al momento que está viviendo. Si yo tomo conciencia de esa respiración, de esa espiritualidad, me voy a dar cuenta que ese equilibrio está en mí sin ni siquiera yo pensarlo, provocarlo. Entonces, cuando decimos que alguien es espiritual, que practica mucho su espiritualidad o que es un referente de, es porque vemos que está alineado, que está acorde a, como en coherencia, que está diciendo, haciendo, pensando, sintiendo y haciendo las cosas como las dice, en coherencia, alineadas, sin irse para allá ni para acá, está en su eje. Hay una imagen que me llega ahorita cuando hablo de espiritualidad y es una persona orando, digamos en algún tipo de religión, y que dice, ya no soy religiosa, ahora quiero ser más espiritual. Entonces se deja su religión, deja las prácticas religiosas, deja el ritual, la ida a algún sitio y esto, pero resulta que empieza a hacer otro tipo de rituales, ya sea ahora es con una vela o con el aire o con una planta, pero realmente la estructura es la misma. El creer en algo superior, el tener una herramienta, el tener un ritual, es lo mismo, sino que con diferentes elementos. Esa es un poco la búsqueda espiritual que hay ahorita en el planeta. Y por eso es que sigue sin satisfacer por completo esa búsqueda, al punto que vamos saltando de corriente en corriente espiritual a ver con cuáles que me ubico, pero realmente ninguna me está satisfaciendo. Entonces, esa búsqueda espiritual por ahí no es. La espiritualidad de la que estamos hablando es casi que un momento de quietud, de observación interna, es por eso que nos gusta mucho, o bueno, a muchos, hacer ejercicios de respiración, ¿no? De quedarnos meditando y solamente concentrarse en la respiración, porque realmente eso es lo que más acerca al significado cuántico,
a ese origen de la espiritualidad. Se nos dice como no hagan nada, solo respiren en conciencia. Puedes estar manejando un carro, corriendo y estar respirando conciencia. Entonces en ese momento ya eres espiritual, porque estás consciente del orden perfecto que tu cuerpo está alineado con el cosmos, con el todo. No respiras porque eres un aparatico pequeño con múltiples órganos y porque alguien puso un interruptor de encendido y apagado. No, es porque tienes una conexión absolutamente con todo. Es bastante complejo definir la espiritualidad, es más sentirla. Sí, es el flujo de la vida, o sea, todo en el universo, en el cosmos, ¿no? Tiene esa inhalación y esa exhalación. Todo. Es una contracción y una expansión. A eso se refiere más, digamos, para poderlo poner en palabras más sencillas, lo que es la espiritualidad. Si hablamos del receptor que somos como seres humanos, donde en este tiempo-espacio decimos somos cuerpo, alma y espíritu, ya no es tan raro escuchar que somos eso ya no. y que interactuamos, ¿no? Entonces, normalmente inclusive se habla de términos que somos un receptor, como una antena biológica, por donde vienen las ondas, la frecuencia, donde viene la energía, con los suficientes datos, los campos de información que componen el conocimiento de la totalidad, la conciencia de la totalidad, nos atraviesan, hacen como una mezcla con los campos de información que tenemos y vuelven y continúan su camino. Y tenemos un entendimiento de que todo dentro de lo creado, manifiesto o inmanifiesto, tiene movimiento, no es estático, está en esa contracción y en esa expansión. Todo el tiempo siempre hay eso. Tiene el ritmo de lo que habla inclusive una de las leyes universales. Tiene todas las 7 leyes universales, pero en este momento pues llega más preciso ese ritmo, eso que es natural dentro de todo lo creado. Así nosotros tenemos un ritmo dado, medido, por ejemplo, por el pulso, ¿sí? Es el pulsar de la vida. Si nosotros nos tocamos el brazo, la muñeca, pues para encontrar eso que llamamos pulso, ahí sentimos el palpitar, esa contracción y esa expansión todo el tiempo. Es estar en ese continuo flujo de energía y movernos en esa totalidad. Y justamente cuando se menciona el hecho de la quietud y hacer la respiración, nos lleva a ser mucho más conscientes, porque la respiración normalmente nos trae una quietud a nivel celular, ¿sí? Sí. Donde podemos percibir mejor, inclusive a nivel de la biología, todo el movimiento de la biología. Nos damos cuenta de cómo estamos respirando, cómo es que está latiendo nuestro corazón, cómo es ese impulso que tenemos dentro. Y todo surge del pulso. Es el mismo latido inicial que se propagó, que se expandió y que
para nosotros tiene un ritmo mucho más rápido, o sea, a medida que es más amplia la materia que contiene el pulso puede ser más lento, ¿no? Ujú. Nosotros estamos en un ritmo diferente, o sea, más veloz, más rápido, ¿no? Inclusive, tanto que si contenemos la respiración, o sea, hay personas que lo hacen inclusive Mucho por tiempo. minutos, pero si lo tratamos de hacer y no volvemos a, a tomar la Ujú, inhalación, la biología no lo aguanta ujú, y ya hasta ahí llega, el ujú, espíritu se retira, o ujú. sea, ese pulso se retira. Entonces, es la vida misma. Es la vida misma, o sea, Claro. la espiritualidad es la vida misma. Inclusive hay un concepto que es un poco religioso porque dice, ahí nos movemos, tenemos nuestro existir, ¿no? En ese pulso, ¿sí? Que ya nos dirigimos más al concepto de espíritu como tal, ¿sí? Pero la espiritualidad es estar conectada a ese espíritu. Es estar consciente. Es estar consciente de la conexión con el mismo espíritu, que también podemos desarrollar, ¿no? El concepto de espíritu para que quede mucho más concreto esta ampliación que hacemos. Y la espiritualidad no es algo que como que sea como una meta, como algo que No, eso ya somos. ya, sí, es que eso no, Ujú. es que quiero ser más espiritual, ahora quiero ser más espiritual, Sí, no, 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 es no tiene imposible, o cabida. sea, ya somos espirituales. Ahora, otra cosa es que gracias a a tener conciencia de esa conexión y que somos espirituales, claro, eso produce una sabiduría interna que hace que los aspectos cotidianos de la vida sean más llevaderos, más amables, más claros, más gentiles. Entonces, por eso se suele querer ser espiritual para llegar a esos estados. Ahí es que nos frenamos. Y la espiritualidad tiene movimiento, no es No es estático. estática. No, no es entre más medito, más espiritual, o entre más rezo, más espiritual. No, hay que salir a la acción. Además estamos en un plano en donde, o sea, el movimiento es constante. Por la dualidad estamos de extremos, de polaridad allá, polaridad hasta acá, estamos en un movimiento eterno. Entonces, el procurar que todo sea quieto, pues es imposible. Es más, ponerse en el centro de ese movimiento y observar si es como que uno pudiera colocarse en el núcleo del átomo, Ujú. a mirar todo, cómo se mueven los electrones, los protones, los neutrones y decir, ah, mira, qué maravilloso, pero yo puedo estar en el centro como observando, ¿no? La espiritualidad sucediendo en todo, en la persona que se está drogando en la esquina, en la persona, en el asesino, en el religioso, en el bondadoso. La espiritualidad está en todo, absolutamente. Entonces sí habría que, creo que como si actualizar incluso esa imagen de lo que es espiritualidad. Estoy segura que si buscamos espiritualidad en imágenes, en el buscador, nos va a salir alguien meditando, ¿no? Mm. Y entonces por esas distorsiones es que nos vamos quedando ahí, queriendo alcanzar algo inalcanzable. Solamente es un ejercicio la meditación. La quietud es solamente uno de los cientos de miles de ejercicios. Pero hay un espectro gigante entre el estar absolutamente quieto y en el estar en total movimiento. De hecho, tú ves un árbol y parece que estuviera quieto, pero Mm. está en más movimiento que el que está caminando y corriendo.
Eso. Sí. Vamos a desarrollar el término espíritu para poder que quede más definido, ¿no? Más definido el término. Me parece que podríamos ahondar o expandir más desde ese lugar, Ok. desde el lugar de espíritu. Vamos a ver qué es.